transcurriendo ya varias semanas, ya llevamos en esta serie el Evangelio y las religiones, y ya desde la semana pasada pues empezamos con el tema ya de la reforma, después de haber terminado de abordar el tema de la Iglesia Católica casi 2 semanas. Estamos en la reforma, que es lo que nos atañe a cada uno de los que estamos acá. Y bueno, los últimos 2 días hablé del padre de la reforma, Martín Lutero, que fue el gestor, que fue el que hizo posible que este movimiento soberanamente se gestara en el mundo. Gracias a él, un instrumento escogido por Dios, lleno de valentía, lleno de un coraje y de una actitud poco vistas en el mundo, porque fue capaz de empezar este movimiento, y para eso le tocó enfrentarse a todo un imperio constituido que era el único que dominaba en ese momento el mundo y que constituía la única fe que las personas conocían. Este hombre se mantuvo firme después de estar plenamente convencido de que la palabra de Dios era la única verdad que existía, y se levantó contra este imperio romano para decir: a menos que ustedes me persuadan con la palabra de Dios o con la razón, yo no puedo detractarme, porque no es seguro, y ir contra la conciencia no es bueno. Por eso es importante que valoremos la valentía de Lutero. Vimos cómo finalmente él fallece, pero deja un legado, y sobre todo inicia un movimiento que marcaría definitivamente un punto de quiebre, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Recordemos que, de acuerdo con la historia, de acuerdo con los historiadores, de acuerdo con los grandes hombres, el fin del medioevo prácticamente lo determinan 3 eventos que sucedieron muy cercanos. Pues el primero fue la caída de Constantinopla en el año 1456, el segundo fue el descubrimiento de América en 1492, y el tercero fue este que Martín Lutero originó, la ubicada de las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en 1517. Entonces, este es uno de los eventos que marcó esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, donde empiezan los cambios, donde viene el Renacimiento, donde viene la época de las luces, del racionalismo, donde vienen los cambios sociales, y este hombre fue uno de los pilares de esos cambios. Hoy vamos a hablar de alguien que también es ver cómo soberanamente Dios usa instrumentos en su momento. Lutero era indispensable para arrancar este movimiento, pero 26 años después va a venir a este mundo, en 1509, aquel que continuara y le diera forma a la reforma, valga la redundancia, ¿no? Que fue Martín Lutero, no, sino Juan Calvino, el gran reformador, el genio teológico. Él nace en 1509, 26 años después de Lutero. De hecho, ellos nunca tuvieron el privilegio de encontrarse en persona, de verse en cara a cara. Desearon. Juan Calvino deseó ver a Lutero, pero nunca lo pudo ver. Estaban en diferentes regiones, y providencialmente Dios levanta a Calvino para que continuara la obra de Lutero, porque la obra de Lutero estaba todavía muy desorganizada, por así decirlo, y levanta a un hombre absolutamente brillante. Era un genio de esos pocos que se ven en el mundo. Martín Lutero, aún los mismos escépticos, los mismos ateos y académicos que no eran creyentes, y aún los mismos católicos, solo pueden decir que era brillante este hombre. Aunque no estaban de acuerdo y no compartían sus ideas, no cabe duda que Juan Calvino era un genio teológico, y por eso se le llama el teólogo, ese hombre que algunos comparan con el apóstol Pablo y con Agustín como los 3 más grandes teólogos que han habido en la historia de la humanidad. Este hombre, que nació en una familia acomodada con todos los privilegios, su papá era un abogado y era secretario del obispo de Lyon, donde ellos vivían, donde él nació. Tenía una vida muy cómoda y él gozaba de todos los privilegios de una clase alta. A los 12 años, debido a eso, él ingresó al seminario a estudiar teología. Imagínense, a los 12 años, de los 12 a los 14 años, Juan Calvino estudió teología,
porque su padre tenía como esa facilidad para que él lo hiciera desde esa edad, aunque generalmente lo hacían después. Luego, su padre quiso que estudiara derecho porque como que se dio cuenta que ser sacerdote no era tan lucrativo. Entonces, a los 15 años, hasta los 19 estudia derecho. Ahí ya tenía dos carreras encima Lutero, que desde que entraba a las aulas, Calvino, perdón, desde que entraba a las aulas, la gente se asombraba de su capacidad de retentiva, de su capacidad de aprender, de su capacidad de la retórica. Y este hombre realmente era un hombre de letras. Su padre muere cuando él tenía 20 años. Por tanto, decide ahora tomar su propio camino y entra a la universidad a estudiar artes y letras. En esta carrera se estudiaba todas las humanidades, se estudiaba literatura, retórica, filosofía, y era tal vez la carrera más ilustrada en esta época de la historia de la humanidad, en el siglo XV. Es ver que este hombre definitivamente tenía una mente brillante, y él conoce a los 20 tantos años, 24 años tal vez, empieza a conocer, pero antes de contarles de conocer lo que hizo Lutero, él cuando estudia a estos hombres, los filósofos antiguos, dicen los que lo conocen que él se aprendió todo el conocimiento de la filosofía griega, de Cicerón, que fue el primer escrito que hizo a los 22 años, y empezó a ahondar en todo este tipo de pensamientos de estos grandes hombres que marcaron la historia de la humanidad. Cuando conoce los escritos de Lutero, se los devoró también, le fascinó las 95 tesis, también se leyó los otros libros que Lutero había hecho, 3 aproximadamente, y estaba muy de acuerdo con él. Y él a los 27 años, con tan solo 27 años, escribió su obra maestra, sus primeros 2 tomos, que se llama La institución de la religión cristiana. Tal vez muchos de ustedes ya han escuchado hablar de ella. Lo que hace Calvino es sistematizar toda la teología que hasta entonces estaba desordenada, estaba ubicada de una manera muy vaga, por así decirlo. Ideas flotaban, pero él toma todo este movimiento que Martín Lutero estaba gestando, junto con todo lo que había estudiado de la teología, y era un hombre apasionado realmente por la retórica. Él prácticamente tomó como punto de partida para la teología a Agustín de Hipona. La mayoría de comentaristas dicen que él se basa en Agustín de Hipona para estudiarlo profundamente, porque él tenía todos los 10 tomos de los 10 libros que ha escrito Agustín de Hipona, y los tenía prácticamente en su mente, pero no lo hizo para simplemente seguir una teología agustiniana, sino que él todo lo llevaba a la palabra de Dios. O sea, él fundamentó mucho de lo que ahora conocemos como calvinismo, también en los escritos de Agustín de Hipona. Estuvieron de acuerdo porque Agustín de Hipona, 1000 años antes, ya él había visto en la Biblia la predestinación, ya había visto en la Biblia la soberanía de Dios, que es básicamente la plataforma teológica de Calvino. Calvino, ante todo, rescata la soberanía de Dios. Dios es soberano en todos los asuntos de este que es su universo. Y este hombre, tomando no solo los documentos de Agustín de Hipona, donde también rescata muchos aspectos, pero en otros difiere porque él siempre llevaba toda la palabra de Dios con esa curiosidad que lo caracterizaba. También tomó mucho material también de uno de los teólogos más importantes católicos, como lo es en el siglo XII, bueno, en este momento no me olvida el nombre, pero él toma mucho de este material de, de Tomás de Aquino, que es tal vez el segundo más grande teólogo de la Iglesia Católica, para poder ahora establecer en la institución de la religión cristiana todo lo que ahora conocemos como esa plataforma de doctrina reformada. Juan Calvino prácticamente, como les decía, fue el que ordenó toda la teología, la sistematizó, ordenó parte por parte, cristología, eclesiología, y puntos así uno por uno, de tal manera que
lo que él dejó organizado es lo que han tomado la mayoría de teólogos después. Nosotros, los cristianos reformados, somos conocidos como calvinistas, ¿cierto? Y por eso tenemos mucho que aprender de este hombre. Es importante que nosotros conozcamos como calvinistas lo que Calvino era, lo que Calvino creía, aún en los aciertos y en desaciertos. El martes hablamos de Martín Lutero y vimos que él tuvo muchos desaciertos, ¿cierto? Calvino también considero que en algunas cosas, pues también como todos los grandes hombres de Dios, se equivocó. Yo personalmente pienso que lo que él pretendía hacer en Ginebra, que fue donde desarrolló su última parte de su vida, que fue prácticamente crear una teocracia, porque tal vez ha sido después de la teocracia que hubo en el pueblo de Israel, que conocemos en el Antiguo Testamento, donde Dios mismo dirigía todo, la única teocracia que ha existido en tiempos más recientes ha sido Ginebra, en Suiza, donde Martín Lutero prácticamente unió, como era abogado y era brillante en las leyes, como era un gran orador y como era un gran teólogo, pues imagínense esa mezcla. Él trató de crear un país donde estuviera sometido a la ley divina. Prácticamente las leyes de la jurisprudencia que regían en ese momento en Suiza castigaban, por ejemplo, a las personas que fueran a sitios determinados, como en la actualidad emborracharse o hacer prácticas como, por ejemplo, que fueran a la luz de la Biblia pecaminosas, se penalizaban. Imagínense lo que él trató de hacer. Entonces, tal vez su motivación era santa y era agradar a Dios. Y él pensaba que si el rey era cristiano, el pueblo tenía que ser cristiano. Ahora, después de estos años que han pasado, ahora sabemos que eso no debe ser así, porque la fe es algo que no se puede imponer y que el Dios soberano ha dado libertad a una de las personas para escoger seguirlo o rechazarlo. Y el Dios soberano le ha dado a la gente conciencia para saber qué hace con su creador. Y él trató de imponer en Ginebra un sistema totalmente impuesto, un cristianismo totalmente establecido donde todos tenían que regirlo. Yo creo que eso es una de las situaciones que él trató de vivir donde se equivocó. Inclusive hay una mancha grandísima en el 1553. Él patrocinó y él dio visto bueno a la muerte de Miguel Servet, que era unicitario. Y eso es algo que siempre la historia va a marcar como una mancha grande de Lutero, porque él creía que un hereje estaba atentando contra la ley de Dios y merecía la muerte, como en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, hay cosas que también, como al igual que Lutero, se equivocaron y tenemos que reflexionar en la actualidad como cristianos de que también podemos llegar en nuestro celo por Dios a pensar, a creer y a hacer cosas que pueden ser equivocadas. Pero hablando ya de lo que Calvino hizo y representa para la historia del cristianismo, es simplemente grandioso y maravilloso, porque Calvino, como les decía, le dio forma. Lutero, podemos hablar de que quemó el edificio antiguo y Calvino lo construyó, la teología la estableció. Ahora había una fuente para que los que estaban buscando conocer la voluntad de Dios fueran a este maravilloso libro, que ojalá pues de alguna manera todos lo pudieran leer, aunque es tan grande. Él al final de su vida escribió 10 tomos total de esta institución de la religión cristiana. Era brillante como escritor, como pensador, como orador. Por eso les decía que aún los ateos, como eh, uno de ellos en su momento, en el tiempo de él, más adelante mami, que lo leía, decía que lo leía solamente por su gran capacidad de oratoria, aunque no estaba de acuerdo porque era ateo. Entonces es ver cómo Dios levanta a un hombre realmente brillante como Calvino para hacer esta obra, para establecer lo que ahora conocemos como la doctrina reformada. De él emana la doctrina reformada, de él emana el presbiterianismo y por eso nosotros tenemos mucho que agradecerle a este hombre. Él a los 30 años, 31 años exactamente, se casa con una viuda que tenía más o menos su misma edad, tenía 2 niños pequeñitos y ella enviudó de un hombre que era anabaptista, que él finalmente
logró también convertir, por así decirlo, a través de su obra a la reforma. Con esta mujer tuvo un hijo a los 2 años, que vivió solamente unos días, muere, no volvió a tener más hijos. Esta mujer enferma 3 años después, y 6 años después fallece. Fue una gran pérdida para él. La vida de Calvino estuvo rodeada, en medio de su genialidad, de mucho sufrimiento también. Perdió a la que él consideraba la más grande ayuda que tuvo en su vida, el amor de su vida, a los 40 años. Él se quedó soltero porque sabía que Dios lo tenía para dedicarse de lleno a la obra para la cual lo había levantado. Y sin embargo vemos que aunque Dios levanta hombres, como lo hizo con Lutero, con un escenario de vida diferente, un lugar de 6 hijos, con una esposa que hasta el final estuvo con él, ahora levanta a Calvino, donde su esposa fallece, su hijo fallece, no tuvo hijos biológicos, y sin embargo lo levantó para hacer una obra maravillosa. Aquí podemos aprender de que aunque Dios nos llama para participar de su reino, y a veces para obras muy especiales, también eso no nos hace exentos del sufrimiento, no nos hace exentos de tener que pasar situaciones muy difíciles, porque a veces pensamos que caminar con Dios va a hacer que el favor de Dios nos guarde de vivir situaciones o escenarios muy difíciles y trágicos como los que vivió Lutero. Pero vemos en la vida de Calvino que eso no es así, que a pesar de su servicio, de su pasión, de su absoluta genialidad y de la obra tan impresionante que dejó para la posteridad, para los que estamos hoy en día, él sufrió, él tuvo que vivir situaciones muy complicadas. Muere muy joven, por cierto, 56 años. No siempre los grandes hombres de Dios tienen larga vida. En el caso de él, se fue muy joven, porque también tenía muchos achaques físicos, muchas situaciones. Entonces, vemos que Dios es soberano hasta para estas cosas. Él lo que más rescata es la soberanía de Dios. Él lo que más hace hincapié en su teología es eso. Dios es soberano, no solo para la elección, porque Él es uno de los que establece y afirma el concepto teológico de la predestinación, que ya Agustín antes lo había hecho y que hoy por hoy conocemos y abrazamos nosotros, y que otros grupos cristianos lo rechazan. Calvino revolucionó definitivamente la teología. Hasta el día de hoy ha impactado, y hasta el día de hoy sigue marcando todavía, digamos, el, la línea que llevamos muchos en la vida cristiana. Admiramos profundamente su obra y le damos gracias a Dios por su vida. De aquí en adelante, entre todo lo que cuando muere ya Calvino, vemos que con todo lo que estos hombres, tanto Lutero como Calvino, que establecieron este cambio, este revolcón que hubo en Europa, ya en muchos países ya tomaron partida por el luteranismo o por la reforma. En Alemania, por ejemplo, específicamente, muchos príncipes se volvieron luteranos, y ya fue necesario dar libertad a eso. Y en consecuencia en Europa también muchos países tomaron esa posición. Casi todos los del norte abrazaron de alguna manera posiciones reformadas y luteranas. Los del sur permanecieron con la Iglesia Católica. Pero esto dio un giro total a como la dirección donde Europa iba a proseguir, porque ahora vemos cómo la Biblia iba ya a ser conocida por el pueblo, que es lo que pasó en el norte de Europa, donde se iba a alfabetizar a esas personas que durante muchos siglos estaba caracterizada Europa en el medioevo por el analfabetismo, por el desconocimiento completo, por una falta de cultura, por una falta de todos esos elementos que ahora conocemos como educación. Ahora ya se iba a promover esto. Eso hizo que Europa del Norte tuviera un gran progreso, tanto social como económico. De hecho, muchos han escrito al respecto. Pensadores como Max Weber, por ejemplo, escribió un libro que se llama La ética protestante del trabajo y los cambios en el gobierno, y cómo positivamente toda esta nueva idea de Dios acerca de descubrirlo en la Biblia cambió definitivamente la dirección de las naciones, donde cuando se educa a la gente y donde se le lleva a conocer a Dios, esa cultura cambia.
en contraste con tal vez los países del sur como Italia, como España, como Grecia, como Portugal, que siguieron conservando el tradicional sistema católico, que hasta el año 1900 estaban muy atrasados en muchas cosas y aún vemos los destellos de eso. La palabra de Dios tiene como objetivo cambiar nuestras vidas, no solamente traer un acercamiento a Dios y que nuestra vida ahora tenga una esperanza eterna, sino que aún acá en la tierra nos permite disfrutar, como dijo el Señor Jesucristo, de una vida en abundancia. Entonces, hermanos, eh, hoy quiero y quería básicamente resaltar la obra de este maravilloso hombre Calvino de una manera muy sintética, porque hay que seguir avanzando en esta serie y darle gracias a Dios por su legado, por lo que para nosotros representa. El siguiente devocional ya voy a hablar más claramente de la doctrina y de la palabra de Dios en cuanto a lo que él dejó. Hoy quería simplemente hablar de su vida personal y lo que representa para nosotros y para la humanidad el legado que él dejó. Hasta aquí entonces esta noche